Queridos hermanos, Primera de Reyes, capítulo 9. No tengan miedo. 28 versículos. Hoy estamos con un texto corto. Primera de Reyes, capítulo 9. Amada Iglesia del Señor, esta es palabra de Dios, sin error alguno. Cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa de Jehová y la casa real, y todo lo que Salomón quiso hacer, Jehová apareció a Salomón la segunda vez como le había aparecido en Gabaón. Y le dijo Jehová: yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre. Y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Y si tú anduvieres delante de mí, como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado, y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre. Como hablé a David tu padre, diciendo: no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Mas si obstinadamente os apartareis de mí vosotros y vuestros hijos, y no guardareis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado. Y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la echaré de delante de mí, e Israel será por proverbio y refrán a todos los pueblos. Y esta casa que estaba en estima, cualquiera que pase por ella se asombrará y se burlará y dirá: ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Y dirán: por cuanto dejaron a Jehová su Dios, que había sacado a sus padres de tierra de Egipto, y echaron mano a dioses ajenos, y los adoraron, y los sirvieron. Por eso ha traído Jehová sobre ellos todo este mal. Aconteció al cabo de 20 años, cuando Salomón ya había edificado las dos casas, la casa de Jehová y la casa real, para los cuales Hiram, rey de Tiro, había traído a Salomón madera de cedro y de ciprés, y cuanto oro quiso, que el rey Salomón dio a Hiram 20 ciudades en tierra de Galilea. Y salió Hiram de Tiro para ver las ciudades que Salomón le había dado, y no le gustaron. Y dijo: ¿qué ciudades son estas que me has dado, hermano? Y les puso por nombre la tierra de Cabul, nombre que tienen hasta hoy. E Hiram había enviado al rey 120 talentos de oro. Esta es la razón de la leva que el rey Salomón impuso para edificar la casa de Jehová y su propia casa, y Milo, y el muro de Jerusalén, y Azor, y Megiddo, y Geser. Faraón, el rey de Egipto, había subido y tomado a Geser, y la quemó, y dio muerte a los cananeos que habitaban en la ciudad, y la dio en dote a su hija, la mujer de Salomón. Restauró pues Salomón a Geser y a la baja Bet Orón, a Baalat y a Tadmor en tierra del desierto. Asimismo, todas las ciudades donde Salomón tenía provisiones, y las ciudades de los carros, y las ciudades de la gente a caballo, y todo lo que Salomón quiso edificar en Jerusalén, en el Líbano y en toda la tierra de su señorío. A todos los pueblos que quedaron de los amorreos, heteos, fereceos, heveos y jebuseos, que no eran de los hijos de Israel. A sus hijos que quedaron en la tierra después de ellos, que los
hijos de Israel no pudieron acabar, hizo Salomón que sirviesen con tributo hasta hoy. Mas a ninguno de los hijos de Israel impuso Salomón servicio, sino que eran hombres de guerra, o sus criados, sus príncipes, sus capitanes, comandantes de sus carros, o su gente de a caballo. Y los que Salomón había hecho jefes y vigilantes sobre las obras eran 550, los cuales estaban sobre el pueblo que trabajaba en aquella obra. Y subió la hija de Faraón de la ciudad de David a su casa, que Salomón le había edificado. Entonces edificó él a Milo. Y ofrecía a Salomón 3 veces cada año holocaustos y sacrificios de paz sobre el altar que él edificó a Jehová, y quemaba incienso sobre el que estaba delante de Jehová, después que la casa fue terminada. Hizo también el rey Salomón naves en Esión-Geber, que está junto a Elot, en la ribera del Mar Rojo, en la tierra de Edom. Y envió Hiram en ellas a sus siervos marineros y diestros en el mar, y con los siervos de Salomón, los cuales fueron a Ofir, y tomaron de allí oro 420 talentos, y lo trajeron al rey Salomón. Amén. Oremos. Amado Dios, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, porque en tu palabra encontramos, a través de tantos géneros, de historia, de poesía, de cartas, de evangelios, Señor, sin embargo, independientemente de todos esos géneros y estilos, lo que vemos finalmente es tu voluntad y tu palabra, tu plan de redención, Señor, tus promesas. En toda tu palabra brilla, Señor, tu iniciativa para salvar al pecador y para establecer un reino de sacerdotes en esta tierra. Te pedimos, Señor, que nos llenes de fidelidad, que nos permitas responder a este maravilloso pacto de gracia, con el deseo de consagrarnos, con una intención firme, Señor, de ser tu pueblo en todas las esferas de la vida, como hemos leído en este pasaje y vamos a estudiar en este momento. Te rogamos estas cosas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, ya entonces finalmente, después de varios capítulos largos, se terminan las construcciones. Bueno, creo que no completamente, pero al menos las principales, ¿no? Ya está el templo, la casa de Dios, ya está también la casa de Salomón y varias otras edificaciones que Salomón había realizado, muchas de ellas relacionadas con cuestiones de defensa incluso del país, del reino. Y bueno, ¿y ahora qué? Es la pregunta. Ya está el templo, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? Bueno, la verdad es que para los cristianos la respuesta debería ser bastante, entre comillas, fácil de identificar. Lo que Dios siempre dice: ahí está mi gracia está disponible, tú eres mi pueblo, ahora sí, ¿qué? Compórtate como mi pueblo. Salomón entonces hizo todo lo que hemos dicho que ya hizo, y se le aparece Jehová por segunda vez. Interesante que se mencione por segunda vez, ¿no? Un comentarista dice, para que entendamos que esto no pasa todos los días. No, esto no es algo que sucede ordinariamente.
Esto es importante. Y Jehová tiene un mensaje para él y para nosotros también. El Señor le dice, afirmándole en primer lugar, que él ha oído la oración de Salomón, que él ha escuchado esas plegarias, esos ruegos, lo que a nosotros también pues nos afirma y nos sigue motivando para seguir orando al Señor, porque Él escucha nuestras oraciones. Y yo he santificado esta casa que tú has hecho, le dice Salomón. He apartado, esto es especial, esto es distinto. ¿Y sabes por qué es distinto, Salomón? Porque mi nombre va a estar ahí. Ese es mi templo. Y representa el hecho de que yo estoy contigo, Salomón, mi ungido, y con tu pueblo, que es el pueblo de Dios. Mi nombre está ahí para siempre. Mis ojos están ahí. Mi corazón está ahí, dice Dios. Imagínense esas palabras. Yo estoy cuidando. Dios no tiene ojos, Dios no tiene corazón como nosotros, pero Él nos habla en un lenguaje apropiado para que nosotros entendamos. Todo su ser está con su pueblo. Yo estoy contigo y yo te guardo y yo te cuido. Maravillosas promesas, maravillosas bendiciones. Pero, versículo 4, o más bien antes del pero, continúa. Y si tú anduvieres delante de mí, como estuvo tu padre David, que caminó en integridad de corazón, en equidad, hizo las cosas que yo le mandé, guardando mis estatutos, mis decretos, mi pacto finalmente, en respuesta a la gracia que yo le he mostrado, yo voy a afirmar este trono del reino, de tu reino, sobre Israel para siempre, como le prometí a David tu padre. Aquí no va a faltar rey. No va a faltar varón de tu descendencia. Maravillosa promesa, pero una condición. Porque si esta condición no se sigue, si el pueblo de Dios no entiende que la gracia de Dios le ha sido dada para que sea un pueblo santo y distinto, entonces va a haber inconvenientes. Entonces va a haber dificultades. Si la obstinación se hace presente en el pueblo de Dios y el pueblo de Dios decide apartarse de Dios, si los hijos, le dice a Salomón, tus hijos, los hijos de este pueblo de ahora, recordándonos que el pacto de Dios es con los creyentes y con sus hijos, incluso responsabiliza a sus hijos, a los que ni siquiera vienen todavía. La salvación no es individual, la salvación que Dios ofrece es pactual, familiar. Y si ustedes no quieren guardar mis mandamientos, le dice Dios a Salomón, si no quieren ustedes guardar entonces mis estatutos, porque ustedes han decidido servir a otros dioses y ustedes han decidido adorar a dioses falsos, entonces yo voy a cortar a este pueblo de sobre la faz de la tierra. Y el tema ya se vuelve serio. Bastante serio. Esta casa que yo he santificado, dice Dios, que lleva mi nombre para siempre, en lugar de ser de bendición y de recordar que yo estoy con ustedes y que yo soy su Dios y les protejo, ahora va a ser un refrán para todo el mundo, pero un refrán negativo. La gente va a ver y se va a burlar cuando vea ese templo. Y va a decir, ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? ¿Por qué está esto tan destruido? ¿Por qué esto no sirve para nada?
Porque el pueblo de Dios que fue salvado por Dios decide o decidió irse tras dioses falsos, a adorar a dioses falsos, en consecuencia abandonar a Dios, en consecuencia desobedecer a Dios y vivir como un no pueblo. Y dirán, por cuanto dejaron a Jehová su Dios, que había sacado a sus padres de la tierra de Egipto, que mostró tanto poder y tanta gracia al sacarlos de Egipto, siendo esclavos, los hizo su pueblo y les regaló una tierra de donde fluye leche y miel. Bueno, ahora, y esto tiene algún tono pues de ironía, ¿no? Después de tanta gracia, decidieron irse tras dioses falsos. Decidieron, entre comillas, volver a Egipto, a adorar a estos ídolos y a servirles. Y por eso entonces Jehová ha traído este mal. Y hermanos, y creo que el Señor nos ha hablado sobre este tema hoy, porque en la mañana topamos este tema también. El tema de que la salvación por gracia y la salvación por fe, o este refrán tal vez más conocido, la salvación no es por obras, se puede abusar y se puede malentender. Es cierto que la salvación no es por nuestra obra, es un regalo de Dios, sí. De la misma manera que el pueblo de Israel fue sacado de Egipto sin mérito alguno, de pura gracia. Nosotros hemos sido salvados de pura gracia también, a través de la fe dada por Dios, todo mérito de nuestro Señor. Y eso confesamos y defendemos. Pero la salvación es pactual. Hay dos lados en esta transacción. Dios, que provee de todo y que salva de gracia, una vez más lo afirmamos, que pone incluso el sacrificio mismo y el que regala la fe y el que regala el arrepentimiento. Pero a nosotros nos pide responder en agradecimiento. Nos pide vivir de acuerdo a la nueva identidad que Él nos regala de gracia. Ahora eres mi pueblo. Ahora eres mi templo. Nosotros ni siquiera estamos en esta situación de acá, que es maravillosa. La nuestra es muchísimo mejor. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Y por esa precisa razón, nosotros no podemos vivir adorando a otros dioses. Y bueno, la mayoría de nosotros vamos a decir, ya boté todas esas estatuas, yo ya no tengo nada que ver con eso. A propósito, si alguien por ahí todavía movido por afectos familiares, afectos muy profundos, mantienen alguna estampita, estatuilla, que finalmente para la palabra de Dios son ídolos, deshágase de eso, deshágase pronto de eso. No, esa es la idolatría típica de nuestra cultura. El tema, sin embargo, es que la idolatría no es solamente inclinarse frente a una estatua o hacerse un dios de objetos materiales, ¿no? De madera o de tierra o de cemento o de lo que sea. Eso está muy mal. Pero usted tiene que saber que hay ídolos mucho más potentes y sutiles en su corazón, a los que quizás usted le está dando una importancia mayor que a nuestro Dios. Y este texto nos dice, cuidado.
Nosotros no somos pues descendientes directos, ¿no es cierto?, de Salomón. O sea, la aplicación no es que entonces, ¿qué reino voy a heredar? Bueno, no en ese sentido al menos, porque sí vamos a heredar un reino. Porque finalmente el que cumple todas estas cosas y el que sí ha cumplido con todo y el que permanece en el trono de Israel, que es la iglesia, para siempre es Cristo. Nosotros unidos a Él tenemos una herencia también y nosotros compartimos, como vimos en el Día del Señor 12, su unción, y en un sentido nosotros también somos reyes. No somos el rey de Israel ni de Ecuador. No deberíamos ser ni el rey de la casa, ¿no? Ahora en el Día del Padre, ¿no? El rey de la casa. No, usted no es el rey de la casa. Cristo es el rey de su casa. Nosotros somos siervos, compartimos un aspecto real en el sentido que nosotros luchamos también contra el pecado, como Cristo nuestro Rey lo ha hecho. Y entonces, queridos hermanos, el gran llamado para nosotros, la lección que está aquí delante de nosotros es que nosotros jamás debemos caer en este tremendo error de pensar que la salvación por gracia implica que no tenemos responsabilidades, que no implica que no tengamos que tener una obediencia agradecida. En mi opinión, este es uno de los aspectos que no se han entendido en las iglesias evangélicas, y hoy hay un montón de gente que pasó, escuchó el evangelio, que ha confesado a Cristo, pero que cree que puede vivir sin ningún tipo de responsabilidad. Y usted les pregunta, ¿y por qué es así? Porque la salvación es por gracia, no por obras. Si nosotros pensamos así, estamos totalmente equivocados. No solamente que estamos alejados de Dios, si es que ese es el caso, sino que hay consecuencias tremendamente graves. Yo cortaré a Israel sobre la faz de la tierra, dice Dios. Y este nombre que tú dices tener, y de esto de que te jactas de que yo estoy contigo, y del hecho de que yo, en nuestro caso, no soy el templo del Espíritu, va a terminar siendo una burla en tu vida. Es lo que está diciendo aquí la palabra. Cuidado, jugamos con estas cosas. Si hemos recibido la gracia de Dios, es para vivir para Dios. Dios es lleno de gracia, lleno de bondad, por supuesto, pero nos salva para transformarnos y para hacernos un pueblo que viva para Él. Y su gracia y su bondad también se siguen haciendo visibles incluso en estas advertencias. Y son advertencias que siguen también en el Nuevo Testamento, porque también hay esas confusiones, ¿no? En el Antiguo Testamento Dios era enojado, en el Nuevo es bueno. No, en ambos es bueno y en ambos es justo. Y por eso leemos, por ejemplo, en Hebreos 2, desde el versículo 1, dice así el autor de Hebreos: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, escuche esto, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Ahora, alguien que ha leído un poco más, ha estudiado más, va a decir, pero usted dijo alguna vez que los verdaderos cristianos no pierden la salvación. A ver, ¿cómo es eso?
Y es cierto, un verdadero cristiano no puede perder su salvación. ¿Por qué? Porque un verdadero cristiano va a escuchar esta predicación y si es que ha estado medio alejado de Dios o si ha estado medio malinterpretando estas cosas o se ha entregado a los ídolos en el corazón y ha empezado a servir más bien a sus emociones, a sus pensamientos, a sus deseos, por obra del Espíritu Santo va a decir, no, estoy mal. Tengo que arrepentirme. No puedo vivir para lo que sea que esté viviendo. Tengo que vivir para el Señor. Y se va a arrepentir y va a volver. Y el Señor le preserva y el Señor le cuida y usted persevera. La palabra de Dios entonces se vuelve un medio de gracia para el elegido. El elegido siempre va a reaccionar, en otras palabras. El elegido siempre se va a arrepentir, el elegido siempre va a creer, el elegido siempre va a volver. Lo que estas cosas revelan, estos textos revelan y confrontan realmente, bueno, en un sentido a todos, pero sí pone en manifiesto también que hay gente que posiblemente no es verdadero creyente y que ha estado engañado toda su vida, desde que oyó el Evangelio y un Evangelio parcial, un Evangelio que solamente dice la mitad de las cosas. Cristo salva por gracia, y es verdad, amén, pero se olvidó, o no le predicaron, o no le enseñaron, o no quiere creerlo. La tercera parte en términos catequéticos, el agradecimiento que nosotros le debemos a Dios. Debemos vivir como hijos si somos hijos. Debemos vivir como el pueblo de Dios si es que somos el pueblo de Dios. No podemos caminar como queremos, no podemos jugar con el pecado. Y fíjese hacia dónde va aquí el texto. El texto realmente se centra en el origen de las cosas. Habla de desobediencia, habla de alejarse, pero al final del día el problema está ¿en dónde? En el corazón, en lo que adoramos, en lo que amamos. Usted y yo obedecemos a quien adoramos. Métase esa en la cabeza porque esa es una verdad, pero es una máxima. No hay nada más real que eso. Usted y yo obedecemos a quien adoramos. Lo que usted más ama es lo que dirige sus pensamientos, sus deseos y sus decisiones. Esto ya suena repetitivo, pero para mí no es una carga, como dice el apóstol Pablo, y para ustedes es bueno. El problema no es lo que está afuera de nosotros, el problema es lo que está dentro de nosotros. Y entonces esta tarde y estos días, examínese. ¿Qué amo? ¿Qué es lo que mi corazón ama más? ¿Qué es a lo que yo le doy más importancia que a Dios? ¿Qué tiene o a quién yo tengo o por quién tengo yo más afecto que por Dios? ¿Qué no estoy dispuesto a perder? La respuesta, ese es un ídolo que hay que desarraigar del corazón, porque nos controla y nos hace desobedientes y nos aleja de Dios. El elegido pues va a volver. La palabra nos da convicción y decimos, perdón Señor, tienes razón, líbrame de esto y me voy a consagrar al Señor.
en el poder del Espíritu. El problema está para aquellos que están siendo, y perdonen la palabra, pero la Biblia la usa, hipócritas en su relación con Dios. Que no tienen realmente al Señor en su corazón como lo más importante en su vida. Y que ojalá no estén revelando una fe falsa y que finalmente pues perezcan como incrédulos. Pero incluso siendo así, para todos nosotros, incluso si nosotros pensamos que es así, llegamos a la conclusión de que en realidad creo que no creo. Digamos que esa es la conclusión. En realidad no creo. Bueno, este es el momento de creer con sinceridad, de arrepentirse y de dejar de jugar con Dios y con las cosas de Dios y recibir de esa gracia, abrazar a Cristo y decididamente vivir para Él. A ti te adoro. A nadie más. Nadie más merece ese nivel de adoración. Y esa adoración no compite con nadie en el sentido de que no es que entonces usted va a tener que dejar de amar a su familia o a sus hijos o a su esposo o a su esposa. No, usted va a ser un mejor esposo, una mejor esposa y un mejor hijo si hace eso precisamente. Pero tenemos que llegar a esta gran conclusión. Somos realmente llamados a ser fieles. Recibimos de gracia para ser fieles. Y después, hermanos, viene esta sección que, digamos, es un poco, para ser sincero, uno de esos textos que uno dice, ¿y esto qué tiene que ver? Pero yo creo que sí tiene mucho que ver. Porque después de este gran llamado que le hace Dios, este gran recordatorio que le hace Dios a Salomón, que le dice, no juegues con mi gracia, esto no es gracia barata, esto es gracia, pero para que vivas en esa gracia y con todas las implicaciones reales y salvíficas que eso implica, resulta que luego nos relata la palabra una serie de eventos así bastante, como dicen los jóvenes ahora, ¿no? Random, dicen. Esto está súper random, dicen. ¿Qué quiere decir eso para los de mi edad? Para arriba, aleatorio. Esto está como aleatorio. Bueno, los jóvenes dicen ahora, súper random. ¿Qué quiere decir esto? Hermanos, yo creo, y siguiendo a un comentarista, creo que él tiene la razón, se nos comentan varios aspectos de la vida del reinado y del reinado de Salomón, al menos 4. En los versículos 10 al 14 nos habla de política, en los versículos 15 al 24 nos habla de sus estrategias de defensa y todo lo relacionado con su defensa como rey del país, la defensa del país. En el 25 nos habla de religión y de todas las cosas que él hacía para promover la verdadera religión. E incluso en los versículos 26 al 28 vemos cómo él establece y ayuda para generar rutas de comercio. Y entonces uno dice, ¿y esto? ¿Pero qué tiene que ver la política, la defensa, la religión y el comercio en todas estas cosas y este llamado a la fidelidad? Bueno, lo que es obvio. Nosotros tenemos que ser fieles ¿en qué? En todo. Salomón tenía que ser fiel en todo. Nuestra fidelidad no solo consiste en venir el domingo al servicio. Nuestra fidelidad no solo consiste en hacer devocionales diarios. No consiste en solo leer la palabra de Dios diariamente. No solo consiste en orar diariamente.
consiste en que nosotros seamos fieles al pacto de gracia en toda esfera de la vida. Así como Salomón estuvo involucrado en política, así como Salomón estuvo involucrado en defensa, en la religión misma, en el comercio mismo, nosotros tenemos que vivir como cristianos en absolutamente todas esas esferas también, con fidelidad. No es que aquí somos una cosa y afuera somos otros. Yo sé que, voy a decirlo, yo sé que aquí somos una cosa y en mayor o en menor medida somos distintos afuera. Más o menos. Y eso no puede ser. Rápidamente vemos entonces con respecto a la política, ¿no es cierto? El Salomón había hecho ya la casa de Dios y otros edificios, la casa real, y luego los textos básicamente en resumen nos dice que Hiram era el que proveyó de todos los materiales, hasta con oro, y se acuerdan en versículos pasados veíamos que le mandaba comida para el sustento Salomón, y de esa manera se iba a pagar, pero ahora nos dice que faltó. No fue suficiente y ahora ¿cómo te pago? Y Salomón dice, bueno, te voy a dar unas ciudades. Y le da unas ciudades. Pero luego viene el Hiram y dice, oye, amigo, pero esto está horrible. ¿Qué ciudades para feas que me has dado? No, y uno dice, ¿qué pasa aquí? Bueno, hasta en esas cosas uno tiene que ser cristiano. Hasta en las escrituras que uno firma, ¿no? En una transacción, hasta en un contrato, hasta en un trámite. En cualquier tipo de transacción uno tiene que actuar como cristiano, en la dificultad ante un reclamo. Yo soy malo para los reclamos. Cuando a mí me reclaman yo me sé medio calentar. Sobre todo cuando van en carros al lado mío. Pero eso no puede ser. Luego él también tiene que meterse en temas de defensa. Tiene que llamar una leva. ¿Qué es esto de la leva? Los jóvenes ya no saben lo que es una leva, ¿no? Pero antes decían, ¿de qué leva eres? Del 77, ¿no? Al cuartel. Antes había conscripción aquí, ¿no? 18 años al cuartel, ¿no? En mi año hubo ya una transición, en mi año hubo sorteo. Y me sortearon y no salí favorecido. Ya no me fui. Y no estaba aquí tampoco. Pero bueno, no me fui. Pero antes había eso. Fíjense interesantemente cómo Israel, que ahora está en conflictos, y más allá de los problemas de estos, y de quién tiene razón o no, tal vez ninguno, en un sentido. Pero fíjense que en Israel hombres y mujeres van al servicio militar por, no sé, Pati debe saber cuántos años. 3 años. 3 los hombres, 2 las mujeres. Incluso mujeres. Y las mujeres no es que van a hacer labores fáciles. Están con su ametralladora recibiendo instrucción militar. ¿No? Y luego vivimos ahora en estas épocas de pacifismo, ¿no? Y uno dice, si aquí nos llegan a invadir, Dios no quiera, pero digamos que el hombre es malo, el hombre es pecador, y alguien invade el Ecuador, ¿quién nos va a defender? ¿Quién nos va a defender si ahora los jóvenes dicen, no, que peleen ellos? ¿Quién va a pelear? El pacifismo no es bíblico, el pacifismo no es, nadie quiere una guerra, pero el pacifismo no es bíblico. Uno tiene que estar preparado para defender a su patria, debe amar a su patria, a su familia. Pero esas son las ideas
torcidas que tenemos. Salomón entonces llama a una leva, ¿no? La leva es toda una cantidad de gente a quien se llama para que se enliste para hacer algún tipo de actividad. En este caso, pues, hubo una leva para construir y también para realizar no solamente las cuestiones relacionadas con el templo y su propia casa, sino también edificaciones relacionadas con la defensa de la ciudad, de todo tipo. También Salomón, por ejemplo, y aunque esto suene raro para nuestros oídos actuales, nos aclara la palabra de Dios en el versículo 20, que a todos los pueblos que quedaron de los amorreos, heteos, fereceos, heveos y jebuseos, que no eran hijos de Israel, a sus hijos que quedaron en la tierra después de ellos, ¿no es cierto?, que los hijos de Israel no pudieron acabar, hizo Salomón que sirviesen con tributo hasta hoy. Y claro, nosotros podemos decir, ¿cómo? Solo a ellos ponerles un impuesto, ¿qué es esto? Pero piense usted en términos pactuales y de la época. Salomón no oprimió a su propio pueblo, sino que más bien puso impuestos a otros, y eso se entendía en esos términos como un buen rey, un rey que estaba protegiendo a los suyos. Y ahí nos podemos meter también con un montón de otras cosas relacionadas con cómo debemos entender la cuestión de nación y ciudadanía y cuál es la responsabilidad de un país con sus ciudadanos. Pero ¿cuál es el punto? Incluso en estas cuestiones de defensa, hasta en llamar una leva y en saber a quién le vamos a poner impuestos y a quién no, en todos esos temas tenemos que ser también, ¿qué? Fieles. Cuando hay que ir a sacar una cédula y un pasaporte, tengo que hacer un viaje para mis estudios, Dios mediante, en agosto. Pagué para sacar el pasaporte, iban 3 semanas y no había una cita. Y adivinen cuál fue la tentación que vino a mis oídos. Anda ahí afuera, ahí venden a $20 el turno. Esa es la triste realidad de nuestra sociedad. Y yo ya estaba pensando, y ahora, y claro, uno cuando quiere hacer las cosas bien, empieza a pensar, bueno, pero el Señor sabe, ¿no?, que ya no es mi culpa, o sea, no hay. Y Él sabe, y entonces Él, ¿qué más voy a hacer? ¿Qué más puedo hacer? No me las quiero dar aquí de santurrón, porque fue una mezcla de que dije, no, eso no está bien, y que ya me fui de viaje, entonces ya no tuve tiempo ni siquiera de pensar en ese potencial pecado, pero por la gracia de Dios me volví a meter, ¡bum!, encontré una cita, entré por la gracia de Dios. Tenemos que ser fieles. Hay cristianos que piensan que está bien dar una coima, por ejemplo, a un policía. Es que ¿cómo me voy a quedar sin el automóvil? Y entonces no estamos entendiendo bien las cosas, si es que pensamos así. En todo detalle, entonces, nosotros tenemos que ser fieles. Parece que en términos de religión también, el versículo 25 nos dice que Salomón ofrecía 3 veces cada año los holocaustos, los sacrificios de paz, sobre el altar que él edificó. Él quemaba incienso que estaba delante de Jehová. Al parecer, este versículo nos quiere dar a entender que el rey estaba preocupado de cumplir con todas las responsabilidades de la adoración para el pueblo. Hay que ser fieles aquí también. Tenemos que adorar a Dios, tenemos que venir a la iglesia, tenemos que sacarnos de la cabeza este paradigma de la ilustración que dice, si yo quiero y puedo, voy. Si tengo ganas, hago. Si lo que es más importante para mí me lo permite, entonces voy a hacer esto. No, tenemos que ser en primer lugar fieles a Dios.
Tenemos que ser fieles en eso. Y finalmente también hasta en temas comerciales. Y luego aparece otra vez al final el Hiram se enojó, parece que el tema se complicó, es decir, se mejoró, ¿no? Se complicó en un momento, dijo, oye, esas ciudades horribles que me vienes a dar, parece que le dijo, no te preocupes, voy a hacer unas naves y ahí hacemos un negocio, ¿no es cierto? Lícito, no de esos negocios que tenemos acá, ¿no es cierto? De negocio entre privados o negocio con no sé quién y cosas por el estilo, ¿no? Típico de nuestra triste y pecaminosa cultura. No, sino que él mandó a hacer barcos para que haya comercio y envió Hiram en ellas a sus siervos, marineros, diestros en el mar, y con los siervos de Salomón. O sea, parece que hicieron una alianza privada exitosa, comercial, y buscaron la prosperidad para sus pueblos. Otra vez, ¿cuál es el punto de estas cosas? Todos estos temas que parecen tan cotidianos, que son parte de la vida de un rey, son muy parecidos en otros niveles, pero muy parecidos a lo que experimentamos nosotros. Como profesionales, como amas de casa, como padres de familia, como lo que sea que usted haga en sus ocupaciones, en sus trámites, en todas las cosas que usted hace, usted es llamado a ser fiel y yo también. ¿Es difícil? Es difícil. ¿Nos quedamos capaz sin cédula? Sí, capaz nos quedamos sin cédula. Capaz nos quedamos sin pasaporte, capaz nos quedamos sin una buena oportunidad económica, comercial. Quizás nos quedamos con algún tipo dejamos de hacer ciertas cosas. Quizás a algún amigo o familia no le gusta lo que nosotros pensamos y decimos. Quizás se enojen con nosotros. Quizás nosotros tenemos opiniones políticas y deberíamos tener opiniones políticas basadas en opiniones bíblicas y a otros no les gustan. Es incómodo, es difícil, pero es lo que debemos hacer. Debemos ser fieles en absolutamente todas las áreas en las que el Señor nos ha puesto. Estoy seguro que todos nosotros en alguna medida, sea en pensamiento, palabra u obra, no lo hemos sido. Arrepintámonos frente al Señor como pueblo que le pertenece y hoy en adelante busquemos serle fiel en todo, en respuesta a esa gracia maravillosa que nos salvó. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias, Señor, por permitirnos recordar estas cosas tan importantes. Te pedimos perdón, Señor, porque a veces olvidamos quiénes somos en Cristo, porque nos hemos quizás acostumbrado a tener un comportamiento, entre comillas, más santo en ciertas esferas y en otras, pues, tal vez, pues, olvidamos finalmente quiénes somos. Perdónanos, ayúdanos, Señor, para que en todo, siempre, nosotros podamos ser fieles a tu nombre. Señor, gracias te damos. En el nombre de Jesús oramos. Amén.